El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y digan: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entre las cualidades que debe tener un buen cristiano están la alegría y la confianza en el Señor. Alegría como un don de Dios que se diferencia de lo que es euforia. En ocasiones es muy fácil que las personas confundamos esto, el furor con la alegría verdadera. La alegría verdadera que viene de Dios, una de sus características es que permanece, que es constante, mientras que la euforia se desvanece muy rápido. El profeta Isaías pues invita al pueblo que regresa después del exilio, que regresa a Jerusalén, a estar alegres porque el Señor les acompaña. Pero además de eso, él usa la imagen de una madre que alimenta a su hijo y le invita al pueblo a tener confianza en el Señor, que se preocupa por nosotros, que se encarga de cada uno de nosotros. Si bien es cierto que Dios nos crea a todos de la nada y Jesús muere en la cruz por toda la humanidad, es interesante recordar que lo hace también por ti y por mí, por cada uno de nosotros. Se nos olvida en ocasiones esto, pero nuestra salvación, nuestra reconciliación con el Padre tiene el precio de la sangre de Cristo en la cruz. Y es por eso que el apóstol San Pablo en la segunda lectura nos comparte la importancia de la cruz. La cruz era considerada antes de la crucifixión de Cristo como un objeto de maldición, de castigo, pero cuando Jesús decide abrazar la cruz y acostarse en ella y dejarse clavar en ella, se convierte entonces en un signo de bendición del gran amor que Dios nos tiene. Y es por eso que el apóstol nos invita a asumir nuestra cruz y pues a cargarla con alegría, con gratitud, sabiendo que Dios nos ayuda en ese proceso de cargar nuestra cruz. Algo que el apóstol pues invita de una manera especial es a la humildad en el seguimiento del Señor y en el cumplimiento de su voluntad. El Evangelio nos presenta también un pasaje importante, es el envío de los 72 discípulos. Por lo general siempre se hace mención a los 12 apóstoles, pero también hubo muchas personas que decidieron seguir al Señor, servirle. Y hoy el Evangelio nos presenta ese momento en el cual Jesús les confía a estas personas esta misión de llevar la buena nueva del Evangelio, de llevar la paz a los corazones de aquellos que los reciban y quieran escucharle. Sin embargo, quisiera detenerme brevemente en una frase importante que contiene este pasaje del Evangelio. La mies es mucha y los obreros pocos. Pidan pues al Señor que envíe operarios a su mies. Queridos hermanos y hermanas, esa es una buena ocasión para hablar sobre la importancia de las vocaciones para nuestra iglesia.
bien sea la vida sacerdotal, la vida consagrada, religiosa, misionera, la vocación al matrimonio. Desde el momento del bautismo hemos sido consagrados sacerdotes, profetas y reyes, lo repito. Y el Señor nos invita a comprometernos en el seguimiento de su voluntad. En la Iglesia Católica contamos, pues, con hombres, mujeres que deciden consagrar sus vidas para servir a Dios y servir al prójimo. Eso requiere sacrificio, requiere entrega, pero es mucho más lo que una persona recibe al momento de tomar esa decisión. Las vocaciones son productos de las familias cristianas. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de esta parroquia es la presencia de muchos jóvenes, incluso de muchos matrimonios jóvenes. Esto es una muestra de la vitalidad de nuestra iglesia. Muchos de ustedes tienen un hijo o incluso más, 2, 3, 4. Y los hijos no pertenecen a los padres. Los hijos son, digamos así, un préstamo que Dios concede para que ustedes les enseñen a conocer, amar y servir a Dios. Pero ellos tienen que tener siempre presente que nuestro Padre Eterno les da un llamado para servirle a Él y poder así ser felices. En una ocasión se cuenta que en una parroquia había un sacerdote que le motivaba a las personas que rezaran a Dios por las vocaciones. Pero en un momento determinado él decidió decir: ya no quiero que recemos pidiendo vocaciones. Y los parroquianos se sorprendieron y dijeron: ¿pero por qué, padre? Y dice: porque me han llegado muchos jóvenes, hijos de ustedes, que están comenzando a sentir el llamado, pero ustedes, padres y madres, no quieren que ellos se vayan ni al seminario ni al convento. Entonces ustedes están rezando: Señor, danos vocaciones, pero que no sea un hijo mío y una hija mía. ¿Qué oración es esa? Si usted en realidad no está disponiendo al Señor lo que Él le ha concedido en préstamo. Para mis padres en particular, no fue nada fácil aceptar el hecho de que su hijo menor deseara ir al seminario. Me recuerdo muchísimo que la palabra que mi mamá me dijo fue: hijo, con Dios no se juega. Con Dios no se juega, esto es algo serio. Y yo le dije: mamá, yo no estoy jugando, yo creo que por ahí va la cosa. Yo he estado discerniendo mucho y creo que Dios me llama al sacerdocio. No tengo la última palabra, pero quisiera intentarlo. Y me dijo: bueno, entonces si entra, no se salga del seminario. Y le dije: pero es que tampoco eso está en mí. Dios quiere que yo sea feliz, y si Él me va a hacer feliz en el sacerdocio, voy a ser sacerdote. Si veo que no voy a ser feliz allí y no voy a ser feliz a la gente, Dios tendrá otro llamado. Así que tendré que ser consecuente con esto. Mi padre, por su parte, lloró. Y para mí eso fue muy impactante porque era la segunda vez que yo veía llorar a mi papá. La primera, lógicamente, fue cuando mi hermano Carlos Javier falleció en el año 87. Él tenía 13 años, tuvo un accidente y murió. Y luego en el año 97, 10 años más tarde, cuando yo me decido ir al seminario, mi padre volvió a llorar, al menos frente a mí. Hoy me doy cuenta que las lágrimas que mis padres derramaron a lo largo de los años han valido la pena. Y hoy tal vez derraman lágrimas, pero lágrimas de gratitud y alegría, porque el Señor ha sido misericordioso y les ha concedido a ellos muchas bendiciones por medio del ministerio que me ha dado también a mí. Es más, fíjense ustedes, me llamó mucho la atención que hace unos 3 años atrás, cuando mis padres visitaron la parroquia en la cual me encontraba para ese entonces, una señora le dijo a mi mamá: gracias, señora, por habernos prestado a su hijo. Y mi mamá, de una manera muy espontánea, dijo: no, yo no se los presté, ese es de ustedes. Y yo dije: ya mi mamá me regaló, imagínense. Pero lo dijo de una manera tan noble, tan sincera, porque así lo percibe. Mi papá, me recuerdo que me decía: es que yo quiero un nieto de un hijo tuyo, de un nieto de ti, un hijo tuyo. No tenía culpa mi papá, siendo yo tan guapo, imagínense cómo hubieran sido mis hijos. Pero de todas maneras, Dios le ha mostrado con los años de que los hijos espirituales son mucho mayores. No todos son bonitos, por supuesto, pero tienen un gran corazón. Entonces, queridos hermanos y hermanas, esto que yo digo es importante para que padres y madres realmente aprendan a
colocar en las manos del Señor a sus hijos, sabiendo que Dios querrá siempre lo mejor para ellos. Es legítimo que muchos de ustedes quieran que sus hijos se casen, pero el matrimonio es una vocación también. Y si Dios tiene predestinado eso para ellos, ellos van a ser felices en el matrimonio. Pero si no es así, entonces van a ser infelices ellos y van a ser infeliz a la otra persona. Entonces, ¿qué sentido tiene? Lo importante, queridos hermanos y hermanas, es abrirnos a la gracia de Dios. Hay un pasaje de la Biblia que a mí me gusta muchísimo, y es precisamente cuando la madre de Samuel, Ana, lo lleva al templo y se lo deja allí al Señor. Y el sacerdote Elí lo recibe. ¿Qué había pasado para que eso sucediera? Ana era estéril, no podía tener hijos. Y ella fue al templo y pidió que Dios le concediera un hijo. Y si se lo concedía, entonces se lo iba a consagrar. Dios le concede el hijo y Ana es consecuente y lleva a su hijo y lo deja en el templo. Y Samuel fue un hombre muy importante que ungió incluso a varios reyes. Y todo por la fe, por la confianza y la generosidad de una madre que fue capaz de desprenderse de su hijo para donarlo. A los jóvenes que están aquí presentes, simplemente una invitación a que consideren que la felicidad no está en el tener muchas cosas, es en el sentirnos que realmente somos útiles para ayudar al prójimo. Esto es fundamental. Cuando yo estaba ya en el último año de preparatoria, me recuerdo que varios de mis compañeros, cuando yo les preguntaba qué vas a estudiar, me decían acerca de profesiones como doctores, ingenieros, y cuando les preguntaba por qué, me decían, es que eso da dinero. Pues, queridos hermanos y hermanas, el dinero no lo es todo en la vida. Hay que aprender a seguir al Señor y servirle a Él y al prójimo con alegría. Ojalá que de esta parroquia Nuestra Señora de Guadalupe el Señor pueda llamar a muchos muchachos y muchachas a su servicio. Hace pocos días atrás, y quisiera mencionarlo porque esto se hizo viral y yo sé que seguramente muchos de ustedes vieron esas fotos, una religiosa, creo de Argentina, falleció después de una larga enfermedad de cáncer. Y lo que llama la atención es la sonrisa de esa religiosa en el momento de su muerte. Su rostro reflejaba paz, alegría. Yo he tenido la oportunidad de conocer muchas religiosas a lo largo de los años, algunas de ellas pues de clausura. Y la alegría, la serenidad y el gozo que estas mujeres reflejan es impresionante, viene de Dios. Así que no tengamos miedo de donar nuestra vida a Dios, porque en realidad Él nos dará siempre más de lo que necesitamos y merecemos. Jesús pide también a los apóstoles que confíen plenamente en Él. Fíjense ustedes, les da ciertas órdenes. Les dice, vayan de 2 en 2, pero no lleven ni sandalias, ni saco y un montón de cosas. Era difícil tal vez para ellos entender el porqué de esas órdenes de Jesús, ya que ellos debían pues estar en situaciones muy adversas. Pero el Señor quiere que ellos entiendan que no pueden depender de sí mismos, que tienen que aprender a depender de Él y confiar en su providencia. Y esto es algo, queridos hermanos y hermanas, que a nosotros nos cuesta entender. Cuando Dios nos exige lo que para nosotros nos da seguridad, no es fácil que nos desprendamos de esto. Pero en la economía de Dios, el Señor sabe bendecirnos abundantemente cuando nosotros aprendemos a ser generosos y damos de corazón un poco lo que Él nos pide. Los apóstoles pues emprenden ese caminar haciendo caso a lo que el Señor les ha pedido. Confíen en mí y no en sus capacidades. Y esto nos pasa muchísimo a nosotros. Queremos tener la situación bajo control y ya en el último momento, cuando finalmente comprendemos que la vida es un desastre, entonces llamamos a Dios. Y es allí cuando queremos que Él solucione un poco todos los problemas en los cuales nosotros nos hemos metido. Aprendamos a poner desde un principio nuestra confianza
en el Señor. El Señor Jesús les advierte también a esos 72 que tienen que ser astutos porque van como corderos en medio de lobos, es decir, les hace ver los peligros que ellos van a correr. Pero también les hace ver, pues, de un cierto modo, las bendiciones que Dios les va a conceder a ellos y a las personas a las cuales van a estar sirviendo. Y fíjense, hemos leído el pasaje breve del Evangelio, habían dos formas, el breve y el largo. Y en el largo se dice que los 72 regresan y le mencionan a Jesús con alegría todo lo que ellos habían podido hacer en su nombre. Y esta es una de las cosas más hermosas de seguir a Dios y de servirle. Que Dios actúa por medio de nosotros para el bien del prójimo, a pesar incluso de nuestras propias limitaciones. Hay muchos grupos de evangelización en la iglesia, y con esto quisiera ir terminando esta homilía. Hay muchos grupos. Hay unos de ellos que organizan talleres permanentes, otros que organizan retiros, otros que organizan algún tipo de voluntariado, de misiones. Todas las personas coinciden en que el servir por amor desinteresadamente al prójimo da una alegría incomparable. Y queridos hermanos y hermanas, es para eso que Dios nos llama a vivir en este mundo. Pidámosle pues al Señor en ese día tan especial que nos conceda la gracia de asumir ese llamado que Él nos presenta, de aprender a confiar en Él y de manera especial a creer que la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para cada uno de nosotros es mucho mejor que el nuestro, porque Dios no solamente quiere nuestra felicidad en la tierra, sino también nuestra salvación eterna. Así sea.